Buenas tardes, estimados ingenieros en formación. Vamos a dar continuidad al curso de mecanismo con una clase que tiene la particularidad, dado que estamos en estas condiciones de estudio, que ustedes no la van a percibir como si fuese una clase de contenidos nuevos. En realidad es una clase donde se orientan ejercicios que debían hacer ustedes por su cuenta, pero dado a que no están en el aula física y no tampoco estamos en el aula virtual, de forma tal que podamos comunicarnos, el tema lo vamos a desarrollar con una clase ejemplo, dando continuidad a la que habíamos visto la semana pasada, perdón, el lunes, y de forma que les sirva de metodología para su proyecto y de algunos ejercicios que les voy a dejar, esto sí, para que ustedes hagan en su estudio independiente. El sumario de la clase es solución de problemas sobre análisis de movilidad y estructural de los mecanismos planos articulados. Y vamos aquí cometer un pequeño pido, a hablar de precisión del trabajo de la tarea del proyecto correspondiente a unidad de estructura, geometría y movimiento de los mecanismos. No voy a dar una clase de proyecto, simplemente precisar algunas cosas, porque esta clase y la pasada es una clase íntegra del proyecto. Los objetivos que perseguimos son los siguientes. En primer término, solucionar problemas sobre el análisis de movilidad y estructural de mecanismos. Y en segundo aspecto, esclarecer dudas de la tarea del proyecto correspondiente a la unidad 1, se llama estructura, geometría y movimiento de los mecanismos. Primero voy a recordar la metodología del análisis estructural y de movilidad. Nosotros se la dimos con 6 pasos. Y el paso 4 tiene varias etapas. El paso 1, enumerar y nombrar los elementos del mecanismo. El paso 2 es la separación de los pares cinemáticos y su clasificación. El tercer paso es determinar el grado de movilidad del mecanismo por la fórmula Gruber-Chebyshev. Sí, es la fórmula que determina el grado de movilidad. Como ya les dije, fue encontrada a la misma vez en 2 lugares distintos, Rusia y Estados Unidos. Y comprobar que la cadena cinemática constituye un mecanismo. El cuarto paso, elaborar el esquema estructural, es un esquema para el análisis. Recuerden que el esquema cinemático es un esquema hecho a escala con las dimensiones reales o en el plano, y el esquema estructural no tiene ninguna escala, simplemente se representan los cuerpos, los elementos por la forma que tienen para uno ver cómo está compuesto el mecanismo, para uno analizar de qué está integrado. Los pasos que tiene esta etapa son los siguientes. Se retiran los elementos pasivos, en caso que existiera, así los que cambian el grado de movilidad, como los rodillos, elementos que se introducen para aumentar la rigidez del mecanismo. El segundo paso es convertir las articulaciones complejas en simples. Una articulación compleja es aquella que concurren más de 2 elementos, por tanto se convierte en compleja, 3 elementos o más en un mismo punto. La número 4, el paso número 4, es representar en forma de contorno los elementos que participan en más de 2 pares cinemáticos. Es decir, si un elemento A forma pares con más de 2 elementos, 3, 4, 5, entonces la barra se sustituye por un cuerpo de forma de triángulo, de cuadrado, de pentágono, etcétera, en función de los números de pares que tiene. El que continúa es sustituir los pares superiores por inferiores, es decir, si hay engranajes que tienen pares superiores, si hay mecanismo de leva, si toda superficie es curva con otra superficie, ya sea plana o curva, forman pares superiores. Y por último, si es que existen estos, se mantiene la misma enumeración para que no haya cambios en el análisis del proceso. Los últimos 2 pasos son la separación de los grupos estructurales y clasificables en clases y órdenes, si aquellos grupos que forman el mecanismo.
que tienen grado de movilidad 0 o los grupos de elementos primarios que tienen grado de movilidad igual del mecanismo. Y el sexto y último paso es determinar la clase del mecanismo y escribir la fórmula de formación. Ya con eso terminamos este proceso. Si clasificar el mecanismo y escribir la fórmula de los componentes que le integran. Recordando, el científico Azur había dicho que un mecanismo como concepto está formado por un mecanismo de primera clase que tiene el grado de movilidad del mecanismo y grupos de elementos que cuando se unen al bastidor tienen grado de movilidad 0. Es decir, un mecanismo está formado por el grupo de elementos primarios y uno o varios grupos con grado de movilidad 0. Y eso es lo que vamos a analizar nosotros en la clase de hoy. Los elementos primarios cuyo grado de movilidad es igual al grado de movilidad del mecanismo se da en dos variantes fundamentalmente: manivela con bastidor o corredera con bastidor. Fíjense que este elemento primario tiene dos partes. Una, la móvil, la manivela o la corredera, y otra, el bastidor. Los grupos estructurales no tienen bastidor. Cuando te hace el análisis, el que arrastra, el que lleva, el que es parte del bastidor es el elemento primario. Cuando usted determina el grado de movilidad de la versión literal A o literal B, da 1. Generalmente se usa por comodidad para dibujar y todos la variante elemento primario rotación con bastidor. Es decir, la variante A. Aquí, en la clase pasada vimos que el grado de movilidad de estos mecanismos es 1. Es decir, que un mecanismo puede tener 7, 8, 9 elementos. Sin embargo, toda la cadena cinemática tiene grado de movilidad de este grupo. Vimos entonces los grupos estructurales. ¿Qué son los grupos estructurales? Aquellos cuyo grado de movilidad cuando se unen al bastidor es 0. Encontramos las diadas, donde tenemos dos elementos, 3 pares cinemáticos, elemento 1, 2, 1, 2, 3 pares, omega 0. 4 elementos con 6 pares cinemáticos. Aquí tenemos 6 elementos con 9 pares cinemáticos y acá 4 elementos con 6 pares cinemáticos. De aquí da entonces el total, que grado de movilidad de 0. Si cualquier combinación de esto que yo una con un mecanismo de primera clase me da un mecanismo. Los grupos estructurales que tienen 2 elementos y 3 pares cinemáticos se da en 5 variantes: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, en función de cómo se unan o cómo se combinen las barras y las correderas. Y el elemento sea el interior o el exterior. Los más usados son el tipo 1 y tipo 2. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se forma un mecanismo de primera clase, manivela bastidor, se le une un grupo de segunda clase, segundo orden, segundo tipo, y da un mecanismo de manivela, biela, pistón. A un mecanismo de primera clase, manivela, bastidor, se le une un grupo de segunda clase, segundo orden, primer tipo, y da un cuadrilátero articulado o llamado también mecanismo de manivela, biela, balancín. Vamos al ejemplo. Ustedes tienen esto desde el principio. Aquí tenemos un mecanismo que se usa para romper nueces o frutas que tengan corteza dura. Una fuerza se aplica a la manija. Esta varilla está conectada al bastidor, a la estructura. Baja, ala a esta biela. La biela mueve a este balancín que empuja a esta biela y el pistón aprieta al elemento que va a comprimir. Aquí estamos dando ya una foto del mecanismo, pero tenemos que hacer un esquema. Lo primero que hacemos es, acuérdense que vamos a aplicar aquí los 6 pasos. 1, enumerar y nombrar los elementos. 2, separar y clasificar los pares cinemáticos.
predeterminar el grado de movilidad. 4, hacer el esquema estructural. 5, obtener los grupos que forman el mecanismo y por último clasificar el mecanismo. Pasando paso a paso, este mecanismo lo dibujamos sin escala. Primero dibujamos la manivela, como la ven ahí en rojo, la biela, el otro elemento que es un balancín que rota, el bastidor, la biela que se conecta con el pistón, y así sucesivamente vamos dibujando los pares cinemáticos, enumerando los elementos. ¿Y qué tenemos? Tenemos al mecanismo, pero con el nombre de forma esquemática 1, manivela, porque da vuelta. Aquí realmente la palabra es balancín, porque no da vuelta completa. Discúlpenme, copié de otra parte. Aquí es balancín, balancín. Se balancea en el punto A, el par cinemático A. El elemento 1 se une al 2, que es una biela, a través del par B. El 2 se une con el 3 a través del par C, pero también hay unión con el elemento 4. Aquí estamos en presencia de una articulación compleja, porque hay 3 varillas varas que confluyen, la 3, la 2 y la 4. La 4 es biela porque rota y se traslada, la 5 es corredera y la 6 es bastidor o soporte. Por tanto, ustedes tienen que hacer esto mismo. En el caso del mecanismo no tienen que hacer este dibujo porque ya que yo le doy ya viene más o menos en esta forma. Luego, ¿qué paso viene? La separación de los pares cinemáticos. ¿Cuáles son los pares cinemáticos? Parece que es la unión entre dos elementos que permiten el movimiento. El 1 se mueve, está unido al 6 a través del par A. El 1 está unido al 2 a través del par B. El 2 está unido al 3 a través del par C. El 3 está unido al abatidor a través del par D. Pero el 2 también está unido al 4 a través del par C', que vamos a denominarlo así. El 4 está unido al pistón a través del par F. El 5, que es el pistón, está unido al batidor a través del par G. Tenemos entonces un elemento 2, 3, 4, 5, 6 con el bastidor. De ellos, 5 son móviles y 1 es fijo. El siguiente paso es separar y clasificar los pares cinemáticos. Entonces hacemos una tabla que es muy sencillo. Elemento, el par A, que está formado por el 1 y el 6, el B, que está formado por 1 y el 2, el C, que está formado por el 2 y el 3. Lo que hacemos es dibujar exactamente como está en el mecanismo. El C', porque aquí hay una articulación compleja, en el punto C confluyen el 2, el 3 y el 4. Por tanto, lo separamos. El C' está formado por el 2 y el 4, aquí se toma como base el 2. El D, que está formado por el elemento 3 y el bastidor. El F, que está formado por la corredera y la biela. Y el G, que está integrado por el bastidor y el pistón. La clasificación, todos estos pares solo permiten un movimiento. En el plano tienen dos limitaciones, solo pueden rotar uno con respecto al otro. Solo pueden rotar uno con respecto al otro, porque son todos pares de quinta clase. En la clasificación por Reboulian, que tiene que ver con si es una superficie o es un punto el que está en contacto con una línea, en todos los casos hay un eje que pasa por dentro del agujero, es decir, hay una superficie exterior del eje que está en contacto con la superficie interior del agujero, y entonces estamos hablando de superficie. Son entonces pares todos inferiores, porque no hay contacto entre superficies curvas que garanticen un punto o una línea de unión. Y por último, la clasificación o la forma en que se mantienen unidos. Todos estos pares son de tipo geométrico porque no necesitan fuerza para unirse. Es un pasador que por la forma no permiten que salga
que se desacoplen uno del otro, así que se desmonte el par. Por tanto, estamos hablando, son pares de quinta clase, pares inferiores y con cierre geométrico. El grado de movilidad es muy sencillo. La fórmula de Chebyshev-Gruber, 3 por el número de elementos totales del mecanismo, 6 menos 1, aquí se me fue el 5, 6 menos 1, menos 2 veces el número de pares de quinta clase menos el número de pares de cuarta clase. Aquí donde está el 5 va una n, va a estar corregida en la clase que envíe a ustedes. Aquí va una n menos 1. Omega entonces daría 3 por 5, que son los móviles. Acuérdense que este mecanismo tiene 6 elementos. El 6 es el bastidor. 5 móviles. Pares tiene 7. Lo contamos aquí. El 1, el A, el B, el C, el D, el C', el D, el F y el G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares. Y da que omega es 1, es decir, solo necesita un elemento motriz o una coordenada generalizada para que la posición de todos los demás cuerpos quede definida. Yo muevo la manivela, la manija, y se mueve todo el mecanismo. Y de hecho, usted lo puede comprobar, aplica una fuerza aquí y se mueve todo. Al final, parte digamos, la nuez o la almendra o el maní. El siguiente paso es el esquema estructural del mecanismo. Dentro de este paso, acuérdense que habían varias etapas. La primera es retirar los elementos pasivos. La segunda, convertir las articulaciones complejas en simples. La tercera, representar en forma de contornos los elementos que participan en más de 2 pares cinemáticos. La que sigue, sustituir los pares superiores por inferiores y mantener el esquema de animación. Este mecanismo es sencillo y no tiene muchas de estas cosas. El primer punto del paso 4 es retirar los elementos pasivos. El mecanismo no tiene elementos pasivos. El mecanismo de ejercicio no tiene elementos pasivos. Por tanto, y no se hace nada. El siguiente es convertir la articulación compleja en simple. El mecanismo tiene una articulación compleja en el punto C, que ya lo vimos. Aquí. ¿Por qué? Porque confluyen el 3, el 2 y el 4. Es una articulación compleja. Entonces, ¿qué se hace para retirarla? Un elemento se toma como base y se dibuja en forma de contorno de 3, de forma tal que yo la separe. Veamos cómo viene ahora en este punto. Elaborar el esquema estructural y se representar en forma de contorno los elementos que participan en 2 pares cinemáticos. Acuérdense que aquí había qué cosa. En un punto C estaban, aquí falta la biela, estaban juntos todos aquí. ¿Qué vamos a hacer? La biela, que es una línea, una barra, se representa en vez de una barra porque tiene 3 pares por un triángulo, así, que conecte el B, que conecte con el 3, que conecte con el 4. Antes, ¿qué pasaba? Que todo estaba, digamos, aquí, donde está C, junto todo. Aquí había una biela, venía el punto 3 aquí, todo venía a confluir aquí a este punto. De esta manera está claro que este elemento, este cuerpo 2, forma par con quién, con el 3 y forma par con el 4, lo que hemos separado, el punto de unión. En la práctica lo mismo, pero está claro a la hora de hacer la separación de los grupos estructurales que forman el mecanismo. Y como ven, aquí está muy clarito las diadas que se van a formar. Elaborar el esquema estructural del mecanismo, sustituir los pares superiores por inferiores. No hay pares superiores, por tanto este punto no se hace. Aquí había también este triángulo, usamos el elemento 2, podía haber sido el 3. Se hace un triángulo en el 3 y se conectaba con el 2 y se conectaba con el 6 en otro punto así. Que podía, aquí yo tomé como base para dividir el 2, pero podía haberse hecho el 3 o podía haberse hecho con el 4. Es decir, convertir en un triángulo el 3 o convertir en un triángulo el 4. Daba el mismo efecto. Es simplemente para separar esa articulación compleja. Aquí no hay pares superiores, por tanto continuamos.
Y el siguiente paso es separar los grupos estructurales y primarios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ver de qué está compuesto este mecanismo. Obviamente tiene que estar compuesto por un mecanismo de primera clase para que se mueva. Y un mecanismo de primera clase es la manivela o biela o alacín con el bastidor. Y a ese se le unen grupos de segunda clase, segundo orden, primer tipo, segundo tipo, etc. Y lo primero que hacemos es buscar la diada, lo más simple. ¿Cuál es lo más simple? La diada. Que están formados por quién? Por dos elementos y tres pares cinemáticos. Como vemos aquí, si yo tomo el elemento 4 y el pistón, tengo aquí el elemento pistón y el elemento barra o biela, dos elementos. ¿Y qué pares cinemáticos tiene? El C, el F y el G. No cuento aquí el bastidor, porque eso se cuenta en el grupo de elementos primarios. Por tanto, yo tengo aquí un grupo. Sigo, me doy cuenta que aquí puede haber otro más. Y uno aquí, el elemento 3 y el 2. Fíjense que el 4 quedó y el 5 en este grupo que está en rojo. Y acá quedó ¿quién? El 3 y el 2, la biela. ¿Y cuántos pares tiene? El par D. Aquí está el par C' y aquí está el B. Por tanto, ¿cuántos pares tiene? 1, 2, 3 pares. Cinemático, ¿cuántos elementos? 1, 2. Omega da 0, igual que este. Omega da 0. ¿Y qué me está quedando? La manivela y el bastidor. ¿Y a quién se le parece eso? Al grupo de elementos primarios con omega 1. Por tanto, este mecanismo tiene un grupo de elementos primarios de primera clase, el 1 y el 6, un grupo de segunda clase, segundo orden, tipo elementos 4 y 5, y un grupo de segunda clase, segundo orden, primer tipo, elemento 2, 3, y aquí segundo tipo, elemento 4, 5. Si lo llevamos a una tabla, grupo de elementos primarios de primera clase, grupo al que se une un grupo de segunda clase, segundo orden, primer tipo, al que se une un grupo de segunda clase, segundo orden, segundo tipo. Este mecanismo está formado por esto. A este se une este y a este se une este. La fórmula de formación es la escritura de lo que está en la tabla. Escribirlo y clasificar el mecanismo. El mecanismo se clasifica por el grupo más complejo que lo forme a mayor clase. ¿Cuál es la clase mayor que ven aquí? Aquí tengo primera clase, aquí tengo segunda clase y aquí tengo segunda clase. Por tanto, el mecanismo es un mecanismo de segunda clase, porque la clase mayor es la segunda. Le decimos mecanismo de segunda clase que está integrado por quién? Por un mecanismo de primera clase, este, al que se une un grupo de segunda clase, segundo orden, primer tipo, al que se une un grupo de segunda clase, segundo orden, segundo tipo. O otra forma de escribirlo, la forma de número romano, mecanismo de primera clase formado por elementos 1 y 6, al que se une un grupo de segunda clase, segundo tipo, que se une elementos 2, 3, un grupo de segunda clase formado por elementos 4, 5. Aquí no dice el tipo, como dice en el otro, que te puede, en esta primera fórmula usted puede identificar perfectamente, sabiendo el tipo y la clase, cómo está formado su mecanismo. Bueno, aquí habla sobre los índices que ya te dieron eso. Hasta aquí, esos son los pasos que tienen que hacer ustedes en su ejercicio de proyecto de curso. Como ven, es muy sencillo. Claro, hay que ir explicando paso a paso como yo lo hago. Vamos a ver dos ejercicios que van a hacer ustedes en su casa que me lo deben enviar el viernes que viene. Escuchen, enviar el viernes que viene. Aquí primero vamos a hacer el análisis estructural. Aquí tenemos un mecanismo que puede ser el tren de aterrizaje de un avión o un mecanismo para abrir una puerta que tienen, digamos, los cilindros para evitar el golpe. Aquí tiene las dimensiones en pulgadas, 12 pulgadas, 32 pulgadas, 26 pulgadas, etc.
Es un mecanismo de 4 articulaciones, este elemento rotativo, una biela, un balancín que pivotea aquí. Al efecto del mecanismo, lo importante son el elemento 1, el 2, el 3 y este de acá son el bastidor. Están unidos entre sí. ¿Qué quiero? Primero, que hagan el análisis estructural, ver qué grado de movilidad tiene los pares cinemáticos, etcétera, como hicimos en la clase. Y segundo, considerando los criterios de Grashof, demuestre qué tipo de mecanismo es. Tienen que ir a la clase donde yo di los criterios de Grashof. Y acuérdense que decían que el elemento corto más el largo, si era menor que los otros dos, y el corto era, digamos, manivela, es un tipo de mecanismo. El corto más el largo, si es menor que los otros dos, y el corto hace de biela, es un tipo de mecanismo. Ustedes tienen que en esa expresión sustituir en esa desigualdad los valores que tienen aquí, que estoy hablando que son aquí 12 pulgadas, 30 pulgadas, 26 pulgadas y la distancia que hay entre los dos bastidores, los dos puntos de apoyo, que son 32 pulgadas, pueden llevarlo a centímetros. Y tienen que decir si el corto más el largo, 32 más 12, es menor o igual que 26 más 30. ¿Y cuál es el corto? Entonces, clasificar el mecanismo. Ojo, esto va a la... Acostumbro a poner mecanismos así, con datos parecidos, para que ustedes identifiquen el mecanismo y lo dibujen, digamos, en una lección. Por tanto, les pido comedidamente que ejerciten esto. Aquí se varía muy fácil. El corto, 12, más el largo, por tanto, darían 10, darían 44 pulgadas, y 26 más 30 son 56 pulgadas. Por tanto, el corto más el largo es menor que los otros dos. Primera condición, se cumple. Ahora, ¿qué función hace el corto? Aquí más es de manivela, da la vuelta completa del cilindro o balancea. Por tanto, da esa función. Si es así, entonces estamos dando un mecanismo de manivela, biela, balancín, que sí. Manivela, biela, balancín. Si el corto tuviese aquí es otro mecanismo, sería de otro tipo. Y si el corto tuviera de bastidor, sería otro mecanismo, según la posición. Eso lo vimos en la clase de los tipos de leyes del Grashof. Hay que estudiarla porque va a examen. En este mecanismo, como ven, tienen 3 cilindros hidráulicos. Quiero que hagan el esquema y determinen el grado de movilidad. ¿Cuánto grado de libertad tiene el mecanismo? Y observen que si el señor operador del equipo mueve este cilindro todo, y se mantienen fijos los otros dos, este conjunto baja y sube. Si el cilindro primario se mantiene fijo y el señor mueve este elemento pivotea sobre este punto. Si el tercero se mantiene fijo estos dos y mueve el último, la pala se pivotea también. Por tanto, ahí hay un grupo de fuentes de motrices y grado de libertad distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Y es un mecanismo común en la práctica moderna. Aquí tengo entonces, por tanto, estamos hablando de que los problemas son que para el viernes entregar a mano. Estoy hablando que no es con computadora, que usted en computadora, bien, pero estaríamos hablando de plantearme, Julio Norberto Pérez, solución del problema del deber dejado en clase. Ejercicio 1, copio ejercicio, solución, ejercicio 2, a puño y letra. Y el WhatsApp que hace falta nada más para mandarlo. O colocarlo en el aula virtual, que es mejor. Cada uno de estos ejercicios. Y aquí que estoy pidiendo el grado de movilidad, simplemente que tienen que contar los elementos, los pares cinemáticos y decir si son mecanismos o estructura. Mecanismos o estructura, igual que este. Son problemas sencillos que hay que contar y sustituir la fórmula. Estamos hablando de esquemas de cadenas cinemáticas planas, pero que son complicadas, que tienen muchos elementos. Y por último, el objetivo de la clase proyecto. En este me preguntaban qué datos hace falta para el proyecto de la unidad 1. Para el proyecto de la unidad 1 nada más hace falta los esquemas de la máquina. Hay un grupo de estudiantes que tiene la prensa y otro grupo de estudiantes que tiene la bomba.
¿Qué es lo que es la bomba? Una manivela que rota, que acciona una biela. La biela está acoplada ¿a quién? A un pistón. Y el pistón está acoplado ¿a quién? A otra biela. Y la biela a un pistón. Y aquí tenemos el bastidor, bastidor, bastidor. Ojo, aquí hay una articulación compleja. Porque se juntan en el punto ¿quién? La biela 2, la biela 4 y el pistón. ¿Qué tienen que hacer en este mecanismo? Lo que tienen esta máquina, lo que hicimos en esta clase y lo que hicimos en la clase pasada. Enumerar los elementos, el nombre que tienen, los pares cinemáticos de la tabla, todo igualito. Y lo que tiene la otra variante, lo mismo. Aquí tengo entonces una manivela, un cigüeñal que da vuelta. Por un lado mueve esta biela y bombea hacia la derecha y por el otro lado bombea hacia la izquierda. Esto ustedes trabajaron en estas máquinas en dinámica. La diferencia de aquí, vamos a trabajar más complicado, con otro grupo estructural. Por tanto, el dato para hacer la hoja 1, la parte 1 del proyecto, solamente en esta variante, es el esquema. Bien. Ahora, para la demás parte del proyecto, yo le entregué esto. Por ejemplo, esto es de una bomba, de la bomba 2 en 1. ¿Qué tenemos aquí? La variante 1, 2, 3, hasta la 14, que son juegos de datos distintos para una misma máquina. Juegos de datos distintos. Cuando vayamos a encontrar las velocidades, que es la unidad que sigue, por ejemplo, el que tiene la variante 2, que yo le di, máquina, bomba 2 émbolos, variante 2, ¿qué datos son? Estos que están aquí, la vertical. Longitud AB, 70 milímetros. Y AB, AD, esta que está aquí. AB, AD. Aquí están las longitudes y tienen entonces que buscar todos los datos que están en esta, la fuerza máxima, las masas, etc. Cuando vemos mecanismo de leva, aquí están los datos. Por tanto, según vamos avanzando en la unidad y en la parte de los proyectos, así van entrando los datos. En este rato solo necesitan para la primera variante el nombre de la máquina para hacer una pequeña introducción y el esquema de la máquina cinemática que lo tienen ustedes aquí representado. Para la demás variante tenemos entonces los datos de cada uno de ellos. Por ejemplo, las dimensiones A, B, AD, D, E, B, C, etc. A, B y AD, que es la misma porque es un disco. B, C y D, en este caso son iguales. ¿Dónde está ubicado el centro de masa? La masa del cuerpo 1, la masa de los cuerpos 2 y 4 y la masa de los cuerpos 3 y 5. Es decir, en este mecanismo, la dimensión de BA es la misma que de BD, la de la biela 1 es igual que la biela 2, las masas de los elementos se le dan y todas las demás coordenadas igual que pasa en el otro mecanismo. Repitiendo, solo necesitan en esta hoja de proyecto hacer la portada que a mano, proyecto de curso, variante 1, una introducción sencilla, que es el mecanismo, que ya ustedes hicieron una para dinámica, el objetivo del proyecto, el resumen bibliográfico. ¿Qué es lo que es el resumen bibliográfico? Resumir las clases que yo le doy, lo que están en los libros para esta unidad. Es un elemento de estudio. Y luego hacer el análisis estructural del mecanismo. Eso lo hacen en 2 ratos y se ponen a trabajar sin ninguna. Y no hay exigencia. Claro, si tienen más elementos y lo hacen con más calidad y lo hacen con lo que sea, el que pueda que no se detenga. Pero el que tenga limitaciones con internet, etcétera, que haga la variante más sencilla, pero bien hecho, a mano. Les cuento que yo hice el proyecto a mano. Cuando estudié no había computadora. Era con regla de cálculo, calculadora, hoja de papel e instrumentos de dibujo. Y estoy dándole el mecanismo en este rato. Así hice yo este proyecto cuando me tocó ser estudiante en su momento. Bueno, les deseo buen fin de semana y el viernes me entregan entonces ya el proyecto, todo donde van y los deberes que hicimos en este proceso. Buenas tardes y
Nos vemos la semana próxima, el lunes.